Dios te bendiga en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama lucha espiritual. En este mundo físico, todas las cosas tienen un trasfondo espiritual. Nunca se nos ha instruido acerca de que existe algo más allá de lo que percibimos a través de los 5 sentidos. Así, por la ignorancia de esta situación, no estamos preparados para afrontar algunas situaciones que se nos presentan. Por esto, la epístola de Efesios nos amonesta al respecto. Efesios 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra siglo es mundo. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Contra huestes espirituales de maldad, allí en la Reina Valera dice en las regiones celestes. Es en las regiones celestes, se refiere al cielo, cualquier cosa que esté por encima de la tierra, ¿no? Bueno, en este versículo, sangre y carne es una figura literaria que representa personas o cosas físicas. Es decir, nuestra lucha, aun cuando lo parezca, no es contra personas, no es contra alguien que se opone o que actúa en nuestra contra o que tiene un mal proceder. No, es contra lo espiritual, contra las cosas espirituales que están detrás de esas cosas que vemos y que a los 5 sentidos no lo podemos percibir. Veamos un ejemplo de una situación espiritual que en muchas religiones lo explican así como algo físico, ¿no? Vayamos al libro de Génesis en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, en una oportunidad yo estaba leyendo una revista que me regalaron, una revista cristiana, y encontré como un cómic, ¿no? Un facsímil de estos versículos. Y allí aparecía una culebra, una serpiente, así parada con sus 4 paticas y unas manitos que le hablaban a la mujer, ¿no? Fíjense, la serpiente aquí dice que era astuta. Esta serpiente, según se lee en el contexto y según dice en Apocalipsis, que habla que la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, estamos hablando de un ente espiritual. Aquí no estamos hablando de una culebra con patas, ¿no? Entonces la gente, muchos cristianos se meten eso en la cabeza de que es una serpiente, una culebra, inclusive hasta le temen a las culebras pavorosamente, horriblemente. O sea, se han metido eso en la cabeza y se metieron también en la cabeza de que esta serpiente, como Dios después le dice que sobre tu pecho andará, entonces, bueno, tenía que tener patas, ¿no? Y después llegó Dios y flash, se las desapareció. No, esta serpiente es el diablo, y el diablo es un ente espiritual. O sea, no hay que ser tan infantil para verlo como una culebra con patas, ¿no? Se está hablando del diablo. Y aquí el diablo, si usted lee acá en el libro de Génesis, igual que en el libro de Job, él habla con Dios en el mismo nivel, porque está en el nivel espiritual. Dios es espíritu y este diablo es un espíritu, entonces está en el nivel espiritual. Entonces esto que se está narrando aquí en Génesis, se está hablando es de un diálogo a nivel espiritual entre la serpiente y la mujer. ¿Ves? La mujer tenía espíritu y podía usar su espíritu y comunicarse a nivel espiritual con Dios, pero en este caso
vino la serpiente. Entonces no es un animal con patas. Seguimos en el versículo 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios no dijo eso. Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirá. No dijo nada de tocar, ¿no? Entonces, la mujer acabó pues con la exactitud de la palabra de Dios. Ahí se ve. Claro, el diablo es astuto, ahí lo dice. La serpiente era astuta y sigue siendo. Entonces, él ya se dio cuenta, ella no tiene la exactitud de la palabra de Dios en su mente. Por esto, en el versículo 4, el diablo se quita la careta y sin ningún empacho llega y le dice a la mujer de una vez, así como dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ves? Exactamente lo contrario de lo que decía la palabra de Dios. Dios declaraba, ciertamente morirás. Y el diablo dice, no moriréis. Exactamente lo contrario. El versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, los 5 sentidos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el versículo 6 dice algo súper interesante, dice, y vio la mujer. ¿Ves? La mujer utilizó sus 5 sentidos, fue a nivel de los 5 sentidos. Ella no utilizó el espíritu que tenía en ella y que podía hacer contacto con Dios y preguntarle acerca de eso y preguntar la verdad y consultar. No, ella se fue a los 5 sentidos y ella vio que el árbol era bueno para comer y que era, ¿qué? Otra vez a los 5 sentidos, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí Dios le había dicho al hombre, no a la mujer, le había dicho al hombre, el día que de él comieres ciertamente morirá. Esa sentencia se la había dado al hombre. El hombre tenía la responsabilidad de no comer y él sabía la palabra de Dios, pero él escogió comer. Él transgredió, él pecó y transgredió la palabra de Dios, el único mandamiento que Dios le había dado. Así que la responsabilidad no recayó sobre la mujer, sino sobre él, porque él es la cabeza. Él era la cabeza de Eva, ¿no? Y entonces esto fue lo que ocurrió. Pero todas estas cosas que se están narrando en estos versículos es un diálogo a nivel espiritual, no a nivel de los 5 sentidos. No es que la mujer estaba caminando por ahí y le salió una culebra con paticas y le vino a hablar. Vino y abrió la boca y dijo, no, eso no ocurrió así. Veamos otra situación donde se ve la cuestión espiritual junto con la situación física, ¿no? Y este ejemplo lo encontramos en Números, capítulo 22, versículos 9 al 33. Dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Este era el pueblo de Israel. Bendito es. Así, Balaam se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam
no quiso venir con nosotros. En el versículo 15 tenemos: volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Este señor aquí, usted ve, oye, usted dice, este hombre está claro en la palabra de Dios. Dios le dio un mandamiento, le dijo: no vayas, ¿verdad? Y entonces le vuelven y le ofrecen mucho dinero y este hombre lo rechaza y le dice que no puede, que él está claro con lo que Dios le dice. Pero seguimos leyendo en el versículo 19, dice: os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Diría Balaam: oye, a ver si Dios cambia de parecer. Lo dudo. Seguimos leyendo. Y en el versículo 20 dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Fíjense, aquí este versículo 20 pareciera que Dios cambió lo que inicialmente dice, que le dijo primero que no fuera y ahora en el versículo 20 le dice que se vaya con ellos. Pero esto no es exactamente lo que dice aquí, sino que se levante y vaya a donde están ellos acostados, a donde están, tienen sus carpas. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Y esto lo podemos ver en otra parte de la Biblia, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso que Dios le dice: levántate y vete con ellos, o sea, ve a donde ellos están, a donde están ellos, para que yo te voy a decir lo que le vas a decir. Entonces dice en el versículo 21: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Él agarró y se fue con ellos hacia donde está Balac, ¿no? Dios no le está diciendo eso, que se fuera con ellos. Dios le dice: ve con ellos, o sea, vete con ellos, ve a donde ellos están, ¿no? Para decirle. Pero él no, él agarró su burra, su asna, y se montó en ella y se fue con esta gente. En el versículo 22 dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Ves? Esta es la razón. Si yo no entiendo el versículo 20 y el 21 de esta manera, entonces eso no coincide con el versículo 22, ni con los versículos anteriores, desde el versículo 9. Porque entonces dice: bueno, si Dios le dijo que se fuera con ellos y ahora él se fue, y en el versículo 22, entonces Dios se molesta con Balaam porque se fue con ellos. No es así. Sino que él le dijo: ve a donde están ellos, donde estaban reposando ellos, donde tenían sus tiendas, pues, y habla con ellos, y yo te voy a decir lo que le iba a decir. Pero él no hizo eso. Él agarró y me imagino que en la noche, de la noche a la mañana, él le pareció que lo que le estaban regalando, lo que le estaban ofreciendo era muy bueno y era mejor que la palabra de Dios. Entonces él agarró y se fue con ellos. Por eso que en el versículo 22 dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en medio por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. En el versículo 23 dice: y el asna vio al ángel de Jehová. Esto es una cuestión espiritual. Dice que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano.
O sea, no era que un hombre con alas estaba parado allí con una espada así. Estamos hablando de una cuestión espiritual. Los espíritus no tienen forma ni parecer. Recuérdense que espíritu en griego es la palabra pneuma, que significa espíritu y también significa aire. ¿Por qué? Porque el aire no tiene forma ni parecer. Entonces los griegos utilizaban la misma palabra, ¿no? Entonces, esto es una situación espiritual que están narrando acá. Algo que se está desarrollando a nivel espiritual. No es que había un hombre con alas ahí y un arito aquí sobre la cabeza y una espada en la mano. No, está hablando de una situación espiritual. Continuamos leyendo. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó abajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió, fíjense, esta es una figura literaria. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Fíjense, si a usted anda con su perro caminando, o su mascota caminando, paseándolo por la calle, y usted le hace cualquier cosa mala, y ese perro, esa mascota llega y le habla a usted, abre la boca y le habla, usted mínimo le da un infarto, ¿no? A usted, bueno, si usted sobrevive a eso, yo creo que, bueno, no va a poder ver un animal más nunca en su vida. Creo que lo van a tener que meter en un psiquiátrico, ¿no? Y entonces usted ve que Balaam, en el versículo 29, responde tan tranquilamente. O sea, que él habla así con los asnos. No, es que estamos hablando de una situación espiritual. Él se está hablando de que él está viendo eso, está viendo el asna, él está hablando, pero él sabe que esto es una situación espiritual que está ocurriendo. Que no es que el asna está abriendo la boca, sino que él entiende que están hablando, que es una situación que no está a los 5 sentidos, sino que lo está espiritualmente. Por eso en el versículo 29 dice: y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. O sea, entonces Balaam pudo ver lo que estaba en la mente, lo que le estaba ocurriendo al asna, lo que estaba influenciando la mente del asna, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en el camino. Entonces él tuvo esa visión, él tuvo la visión esta, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. ¿Ves? Esto es lo que él pudo ver, pudo percibir
de la situación espiritual que estaba ocurriendo, de la situación espiritual que estaba influenciando la mente del asna, para que en esas oportunidades ella se apartara. Entonces Dios le permitió, le mostró una visión de esto, y él pudo percibir espiritualmente en la visión lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y recibió la amonestación de Dios. Entonces esto es lo que está ocurriendo. No es que el asna salió a hablar porque los animales hablan así y la gente también habla con ellos y no tiene ningún problema. No, no es así. Así no es. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Fíjense, aquí hay una situación física que él está yendo a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, y está ocurriendo una influencia en la mente del asna para que no vaya, se echa en el suelo, se pega de la barda y todas estas cosas, y después Dios le muestra en una visión a un ángel, a un ángelos, un mensajero con una espada en la mano, y le habla estas cosas. Fíjense, en estos versículos hay una enseñanza muy grande que a todos nosotros como cristianos debería llamarnos la atención, y es esto que dice aquí sobre el asna. Dice: no soy yo tu asna, o sea, tú no me conoces desde hace tiempo, tú no sabes cómo ha sido siempre mi comportamiento. Entonces, ¿por qué ahora que yo me comporto diferente, por qué me haces eso? ¿Ves? Eso tiene que llamarnos la atención a nosotros, porque nosotros muchas veces conocemos a nuestra esposa, conocemos a nuestros hijos o a nuestro esposo, según sea el caso, y sabemos que la persona tiene un comportamiento diario, un comportamiento de más o menos de cierta forma, y de repente un día ocurrió algo, y entonces no vemos esto de que la persona siempre se ha comportado de una forma y de repente se comportó mal a nuestros ojos, a nuestros criterios, hizo algo que a mí no me gustó. Es que yo no estoy viendo qué está influenciando la mente de esa persona. No lo estoy viendo, no lo estoy percibiendo. Hay algo espiritual. Entonces lo sabio no es ponerse en guerra contra esa persona, sacarlo de la casa a patadas. No, lo sabio es orar por esa persona y orar por mí, porque Dios me dé entendimiento para yo poder sanar y sacar eso malo que está influenciando su mente, y poder sacarlo de esa prisión en que está. Esa es nuestra actitud como buen cristiano, y eso nosotros tenemos que aprenderlo. Pero la manera de curar ese problema espiritual es con la palabra de Dios. Es que Dios me dé a mí las palabras que yo necesito para hablarle a esa persona. Como Dios le dijo a Balaam: di esto. Asimismo, uno tiene que pedirle a Dios el consejo para poder llevarle la exactitud de la palabra de Dios, y que sea esa palabra de Dios la que sane esa persona. Para explicar un poquito acerca de la actitud de Balaam, en el libro de Judas, en el capítulo 1, el versículo 11, dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Fíjense, Balaam hizo estas cosas en contra de lo que le dijo Dios. Él fue con ellos a pesar de que Dios le dijo: no vayas con ellos, ¿no? Después le dijo: ve a donde están ellos y habla con ellos, pero vas a hablar lo que yo te diga. Pero no, él agarró y se fue con ellos. ¿Ves? ¿Por qué? Por el dinero que le ofrecieron, por lucro. ¿Ves? Y aquí está escrito en Judas 1:11. Pero bueno, a todas estas, entonces, pues nos damos cuenta de que una situación física que se nos presente tiene un trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque existe el mal, existe el diablo, Satanás, que influencia la mente de las personas y actúan de manera que a nosotros no nos gusta, nos choca, nos causa algún problema, nos causa algún inconveniente, pero nosotros tenemos que utilizar el espíritu que Dios nos ha dado e ir a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dé la palabra que necesitamos
para arreglar esa situación. ¿Ves? En todo esto que yo estoy hablando, yo no estoy hablando como hay algunos cristianos que, a pesar de que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no han renovado su mente a la exactitud de la palabra de Dios y todavía siguen creyendo en brujos o brujería, y que las cosas que pasan en su vida son productos de brujería. Entonces ellos de repente esto que yo estoy explicando lo están entendiendo de esa manera, sí, hay algo espiritual, entonces todas las cosas que me están ocurriendo es porque alguien me está echando una brujería, porque viene un brujo. No, usted no puede vivir de esa manera porque usted es cristiano, porque usted, lo que Dios puso en usted es mayor que lo que está en el mundo, como dice 2 Timoteo 1, versículos 6 y 7, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que está en usted es mayor que lo que está en el mundo. Por eso que usted, aun cuando usted le puede estar ocurriendo cualquier cosa, usted puede acceder a Dios rápidamente y fácilmente y pedirle su consejo para que sea Dios quien sane, para que sea Dios quien arregle la situación. Cuando usted vive de esta manera, ¿cómo va a haber un espíritu inmundo que mande algún brujo o cualquier cosa metido en su casa echándole bromas? Si eso está ocurriendo es porque usted se lo está permitiendo, porque usted no se está poniendo firme, porque usted lo ha deseado así. Fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios. O sea, sométase a su palabra, haga la palabra de Dios. Dice: resistid al diablo. Y dice: y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es huir? Huir es escabullirse, irse rápidamente por temor a un daño inminente. Eso es lo que es huir. Y el diablo va a estar despavorido, va a estar asustado de usted. Imagínese cualquier otro espiritucho que pueda aparecer por ahí, si usted está firme. No, usted no puede vivir así. Usted tiene que vivir en la libertad con que Cristo lo hizo libre. ¿Ves? Entonces, estamos hablando de que sí hay cosas espirituales, pero mayor es lo que está en ti que lo que está en el mundo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios puso de su espíritu en nosotros, y ese espíritu no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.